Bueno, tenemos con nosotros al señor Bauzá, que está vivo, entero, y veo con una insignia madridista. No, del Senado. Del Senado. Es del Real Madrid, ¿eh? ¿Ves? Ya, yo lo vi en la última vez, me parece que lo vi en el palco. Sí, cuando jugaba el Mallorca en Primera División. Qué tiempos aquellos. Sí, esperamos, sí. No estamos pasando por nuestro mejor momento. No, dímelo a mí, que era del Zaragoza. No me hables de nuestro mejor momento. Con mucha fortuna le ganamos el otro día el Numancia de Soria. En fin. Y la mayoría del público era soriano, o sea que fíjate cómo está. Y hemos sido campeones de la UEFA, de la Recopa, de la Copa del Rey, del Generalísimo y todas las copas habidas y por haber, menos 2 ligas que nos quedamos segundos detrás del Madrid, Zaragoza, los Magníficos. Y campeones de Europa. Señor La Petra. Gol de Marcelino. Sí, señor. Bueno, gran La Petra. Pues el hijo Cristian es el que intenta, cada día descubren, es como en los pagos en diferido del PP, cada día descubren una factura en diferido de Agapito, que es un tío de Soria, amigo de Belloc, y que ha llevado al Zaragoza no a una deuda, porque si fuera una deuda, el problema es que es una deuda que continuamente, conforme va apareciendo, cada cajón tiene un subcajón. Conforme el cajón tiene cajones. luego un secreto. Después hay una chapa que se levanta y más facturas. Y el pobre que Cristian La Petra no da abasto, porque yo no sé cómo cabe tanto papel en tan poca madera. Es asombroso. Pero bueno, el tiempo en cambio está primaveral, o sea, bueno, en Mallorca ya los almendros estarán en flor, muy bonito. En flor, muy bien. Bien, en toda España hoy es un día ya de primavera, ya ni llueve, ya no hace viento, ya no hace nada. Ahora en Madrid tenemos 9-10 grados, pero nos vamos a ir a 20 o 21 grados, o sea, ya, bien. Pero es que en Santa Cruz de Tenerife se van a 30 grados. Eso en Canarias es calor, ¿eh? Sí, señor. Y la mínima, pues ahí están Soria y Burgos, que mantienen vivo el pabellón del pelotón del pasmo. Claro, Teruel ha estado tirando en solitario semana y media, ya Soria se ha recobrado, y entonces con Burgos, su hermana y vecina, pues 1 gradito. Oye, que con el calor que hace no está mal, 1 grado. Así está el tiempo. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. ¿Sabes de qué están hechos tu tablet y tu móvil? En gran parte están hechos de polietileno, un material derivado del petróleo que los hace más ligeros y, por lo tanto, más cómodos para todos. En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergia.com. Repsol. Inventemos el futuro. Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos a ir a la bolsa, pero antes, OMA para los que quieran ser gente de provecho. Para lo que no, pues ya está Podemos, ¿verdad? Pero los que quieran estudiar y aprender y tal, no ser como Sánchez Mato, analfamato, que estaba, por cierto, respaldando al tirano Maduro hace 4 días en Caracas, vaya que es de donde cogen el cobre. Que estáis respaldando bueno, pero bueno, es que tendrían que meter a todos ellos en ramo verde con Leopoldo pues López. Ayer, a ver si decían lo mismo. Luego os contaremos más cosas de lo que pasan, pero en fin, antes de la bolsa veamos algo que un podemita no puede hacer, pero un joven español de bien, con ganas de futuro, sí puede. Sí, sobre todo, pues Sánchez Mato decías, se dice economista, pero desde luego a este tipo de economistas no nos queremos parecer. No, hombre. Pues para estudiar economía liberal de la Escuela Austriaca está el máster en economía de la Escuela de Negocios OMA y la Universidad Francisco Marroquín, con esta nueva edición de su programa de posgrado, donde vamos a tener los mejores profesores y nos van a enseñar la ciencia económica, insisto, desde las teorías liberales. El teléfono para toda la información y admisiones es el 91 172 23 94, repito, 91 172 23 94, o entrando en la página web www.omayau.com. Muy bien, ¿y en la bolsa cómo estamos hoy? Bueno, pues apertura plana, apenas unas décimas en positivo, otras en negativo, está en el entorno de los 9.800 puntos. Dicen los analistas que va a ser una jornada de impasse la de hoy, a la espera de la reunión del Banco Central Europeo y sobre todo a la espera, que será mañana, y a la espera sobre todo de la reunión de la FED de la semana que viene, en la que igual nos dan un poco pistas sobre por dónde van a ir los tipos de interés. Tengamos en cuenta que la inflación sí que está con tendencia al alza a uno y otro lado del Atlántico. Veremos qué decisiones se toman desde la Reserva Federal. En el mercado de renta fija aquí de momento el bono español a 10 años sigue en el 1,7% y la prima de riesgo en el entorno de los 138 puntos básicos. Bueno,
Yo es que desde que sé que cuánto cuesta una onza de oro, ¿sabes cuánto cuesta? Ni idea. 1.200 euros. Nos lo han contado los de Degusa. Estuvo aquí el otro día Jens, que es un tío estupendo. Oye, una auténtica onza de oro. Además, la onza sigue siendo, fíjate que bien suena, la onza que es el peso internacionalmente reconocido del oro. Son 1.223 euros la onza ahora mismo en la cotización, porque es el precio de referencia. 1.223 euros. Oye, por 1.200, tú le regalas una onza de oro, por ejemplo, a alguien que apadrinas, ¿no? ¿A Pablo Iglesias? A Pablo Iglesias yo sé lo que le daría. ¿Con qué le daría ramo verde. No, lo que él a Mariló, pues ramo verde. Ramo verde, Iglesias, ramo verde. A ver si dentro de 6 meses opinaban lo mismo sobre Leopoldo López. Pero son los chicos de Soraya, están protegidos. Bueno, pero Degusa, que es donde venden el oro, onzas, lingotes, lingotines, de todo. Moneditas, hay que decir que también inversión en oro. Claro, en inversión en oro físico, es decir, en esas monedas, son esos lingotes, para que no nos engañen, no es oro papel de referencia, no, es oro físico con su sello de autentificación. Toda la información nos la van a dar en Degusa, donde además nos van a recomendar cuál es la mejor de nuestras inversiones en este metal precioso. Para los que estén en Madrid, que se acerquen a Velázquez 2, donde está la tienda, además es una tienda estupenda, y allí... Casa de Bono. Allí, pues fíjate, allí... Al lado de Casa de Bono. Cuidado con los butrones. No, que nos dijo que tienen una caja de seguridad absolutamente que te guardan el oro allí. 5 metros del portal del casoplón de la salvajada de casa, para ser exacto. Será una de las casas, ¿no? Una de ellas. Sí, una de ellas, perdón. Esta tiene menos guardia civil que la de Olía. Dejadme que a los que no estén en Madrid y no se puedan acercar a Velázquez 2, les digamos el teléfono al que pueden llamar para enterarse de cuál es su inversión mejor con Degusa, que es el 911-982-900, repito, 911-982-900. Bueno, pues hoy en la noticia de interés general de la 11, una película que, siendo de Disney, viene cargada de polémica. Silvia Ribeiro. Sí, un beso por ahí entre dos personajes del mismo sexo que está creando polémica. En Rusia ya la han prohibido, pero yo no sé qué miedo tiene Putin a la cosa gay. Vamos, lo sé perfectamente, o sea, lo entiendo. Quizá, no insinúo, no es que lo veo, o sea, un tío que a los 60 años se pasa la vida posando en slip y haciendo así, pues tú me dirás, y dice que esto, unos gays, se prohíbe. ¿Pero por qué? ¿De qué tienes miedo? Cara, se opera un poquito, bueno, vamos. Está hecho un chaval, vamos, en fin. En España no está prohibida, va a llegar a las salas el próximo viernes. En España dentro de poco será obligatorio besarse como Pavlenini y Domenech. El 17 llega a esta adaptación que se llama La acción real de este clásico de Disney, de La Bella y la Bestia, y habíamos escuchado varios trailers en los últimos meses, pero no sabíamos cómo iba a sonar en España. Ahora ya sabemos quién le va a poner voz, es Michelle Jenner, que es la reina Isabel de la serie de televisión española. Y de una dinastía de grandes dobladores, además. Pues así suena. Buenos días, Bella. Buenos días, Mesilla. ¿Ha vuelto a perder algo? Sí, eso parece. El problema es que he olvidado el qué. Qué vocecilla, es tontilla. Bueno, tiene aire Disney, ¿no? Está muy bien el doblaje. Sí, o sea, se pasa un poquito de Disney, pero bueno. Bueno, vamos a ver, don José Ramón Bauzá, solo una pregunta. Cuénteme lo de los avales, porque hemos dado antes la información y debo decir que por una vez el Diario Socialista de Mallorca, que se distinguió atizándole a usted mañana, tarde, noche, trasnoche, días alternos, fines de semana, o sea, yo no he visto una cosa, lo del Diario de Mallorca, que antes era el periódico, digamos, de centro derecha y tal, ahora no sé de qué es, pero bueno, le daban todos los días, pues sin embargo dan información muy ajustada de lo de los avales, pero cuéntenos su versión. Bueno, ayer hicimos un comunicado de prensa como consecuencia de que por parte del comité organizador del Congreso en Baleares se nos habían hablado en torno a 850 avales. No es importante el número, sino el hecho. El hecho porque se dice que esos avales se anulan como consecuencia de que no están las personas, los afiliados, no están a la orden de pago. Pero para que no estés a la orden de pago se te tiene que haber domiciliado un recibo y se tiene que haber devuelto. Eso es simplemente una cuestión legislativa. Sí. Nosotros no hacemos eso, nosotros teníamos avales más que suficientes. Es por el hecho, pero también por otra cosa mucho más importante, que es la protección de los
los derechos de nuestros afiliados. Y yo es aquí a donde apelo, porque, mira, sabes bien, Federico, yo he sido presidente del partido durante muchísimos años y presidente del gobierno. Y creo que lo más importante es que estemos, y es mi objetivo, y es mi compromiso, cerca de los afiliados para seguir regenerando y renovando el partido. ¿Pero a qué me refiero? Es que se ha filtrado, se ha incumplido la ley de protección de datos. Se han filtrado los nombres de algunas de las personas que, curiosamente, solamente me habían avalado a mí, y que se les ha dicho que estas personas no estaban a la orden del día en sus pagos, cuando no se les había emitido. Se les llama morosos. Uno de ellos es la persona que, curiosamente, en el año 2010 fuimos rivales en el Congreso, Carlos Delgado. Pues eso es uno de los hechos. Que alcalde extraordinario de Calviá. Y al cual yo integré absolutamente toda su candidatura y automáticamente lo integró y lo hizo consejero de turismo, creo. Efectivamente, recordar, ¿no? Pero no solo eso, es que además, bueno, a mí se me han filtrado por parte del partido a los medios de comunicación, se ha filtrado el hecho de si yo estaba o no a la orden de pago, y se ha filtrado hasta el porcentaje de mis aportaciones voluntarias como donaciones al partido. Es decir, se ha incumplido, no solamente en mi caso, sino otros muchos compañeros, algo tan básico como es la ley de protección de datos. El Bauzá recurra, porque si hay algo que funciona en este país es la ley de protección de datos. Pero a mí lo que más me preocupa, porque a mí poco me preocupa, no tengo nada que ocultar, todo lo contrario. Lo que más me preocupa es la imagen que como partido estamos dando de cara al exterior, porque parece que somos morosos, y eso es lo último que tenemos que hacer. Las personas que hemos tenido responsabilidad en el partido y que seguimos teniéndola a pasar de no estar en un cargo de primera línea orgánico y que queremos seguir asumiendo responsabilidad, lo último que tenemos que hacer es utilizar al partido para linchar o ir en contra de uno de los candidatos, se llame como se llame, y para eso conculcar don José Ramón. Todavía no le han filtrado la declaración de Hacienda, ¿verdad? No. Pues entonces le diría a Esperanza Aguirre, pues todavía tranquilo, que te espera la última de Soraya y de Montoro, que lo que hacen es filtrar tu declaración de Hacienda, aunque sea toda legal, ya alguien siempre quedas mal. Desde el año 2012 y con anterioridad, yo fui el primero que, para evitar, sabéis perfectamente, si contra algo he luchado yo en Baleares, es contra la corrupción. Tolerancia cero. No podemos tener ni el más mínimo coqueteo, ni vínculo de ningún tipo, ni sombra de duda contra la corrupción. Y para evitar eso, cuando incluso se cuestionaban cosas a nivel mío profesional, a mí el Partido Socialista me llevó a llevar a los tribunales porque decía que era incompatible el hecho de tener una oficina de farmacia, ejercicio profesional, con la presidencia del gobierno. Hasta ahí llegamos. Pero hasta tal punto quise hacer transparente mi persona y mi figura, que fui yo el que hizo pública todas mis declaraciones de Hacienda, de renta, propiamente lo hice, para que no hubiera ninguna duda. Usted pues los puede hacer voluntariamente, pero que te los hagan la víspera de las elecciones, que es lo que hicieron Soraya y Montoro, y se cargaron la victoria del centro derecha en Madrid. Bueno, no, propiciaron que gobernase Carmena en Madrid. Sí, señor. O sea que es una costumbre del PP. Pero, bueno, venga, paso la palabra, que si no... yo como el del anuncio, ¿y Génova qué dice a esto? Porque claro, dice, está muy bien lo de recurrir a los tribunales, que me parece que está siempre ahí los tribunales, pero en este asunto, porque claro, para que la gente se ponga un poco en contexto, hay dos candidaturas ahora que pugnan en el Congreso del partido del PP de Baleares. Una el señor Bauzá y otra el señor Company, que por lo que se ve, yo no sé quién es el oficialista en este caso, pero cuando está contando todo lo que nos está contando pues está claro que este no es el oficialista. ¿Qué otros candidatos como Asúa y otros ya, y en Castilla-La Mancha, también han dicho que hay algunas Canarias, historias un poco y raras? En Cantabria. Que dicen en Génova, o se lo ha dicho usted, han denunciado, han hecho saber lo que está pasando ahí. Obviamente yo he transmitido lo que estaba pasando, porque creo que es mi obligación y mi responsabilidad, no solamente como afiliado, no solamente como candidato, sino como una persona que conoce perfectamente el partido. Yo conozco perfectamente el partido. No voy a decir más que nadie, pero sí igual que cualquier otro. Y sé exactamente lo que puede pasar cuando este tipo de prácticas se suelen hacerse como hechos o hábitos. Eso no puede pasar. Yo creo que en un partido abierto, un partido cercano a los afiliados, un partido en el cual tenemos que renovar, un partido que tiene que ser democrático. Mire, yo fui el primero en proponer precisamente el sistema de participación. No voy a decir ni mejor ni peor que otros, sino simplemente uno que fuera el de un afiliado a un voto. Por primera vez en un partido político en España, en este caso en Baleares, por primera vez hicimos esa práctica
que yo creo que es correcta, tan válida como cualquier otra. No, pero hay que decir que además, primero, fue transparente, fue democrática, hubo un buen debate con dos muy buenos candidatos, porque Carlos Delgado además estaba en su mejor momento. En el año 2008, no hablamos de anteayer, hablamos de hace 9 años. 9 años. Y después de una campaña, yo recuerdo porque les entrevistó a los dos, después de eso, el que gana, que fue usted, integró inmediatamente al segundo, que tenía un apoyo muy importante, además. El 35-40%. Y además que era lo razonable, porque bueno, es que no había, digamos, malevolencia, es decir, no hubo juego sucio, fue una guerra abierta, Federico, limpia, ¿no? Pero más allá de todo eso, yo creo que hay que ir al fondo de la cuestión, es decir, lo que se tiene que plantear Génova 13 es qué quiere. Es decir, y Mariano Rajoy y Soraya, que nos estarán escuchando en estos momentos, ¿qué queréis? Mariano, Soraya, Cospedal, ¿qué queréis? Un presidente del PP de Baleares cuya ética es dudosa. Bueno, ética dudosa no, alguien que significa la sumisión al catalanismo. Pero claro, además, termino. Un presidente del PP de Baleares cuya ética es dudosa, amparado por un corrupto, cuyo padrino es un corrupto, el señor Cañellas, un corrupto que se demostró en sede judicial, el túnel de Sóller, un corrupto. Bueno, José María Aznar lo echó de la presidencia de Baleares, y hay que decir que Cañellas fue el que creó, él llamaba Sanina, o sea, la nena, ¿no? La niña, que fue María Antonia Munar, que primero era su niña bonita y después creó Unión Mallorquina, que es el único partido en la historia que ha tenido a todos sus directivos, a todos en la cárcel. Bueno, pero es un caso único. O sea, todos. Pero es que no quedó uno siquiera para hacer una visita. Es decir, el señor Compañ es un personaje de dudosa ética, cuyo padrino es un político corrupto, Gabriel Cañellas, y que además de todo eso es un nacionalista catalán. ¿Eso es lo que quiere el señor Rajoy para el PP de Baleares? ¿Eso es lo que quiere la señora Sáenz de Santamaría? ¿Eso es lo que quiere María Dolores de Cospedal? ¿Eso es lo que quiere Martínez Maillo? ¿O un señor que es impecablemente honrado y que está en la estela del constitucionalismo que tiene que defender el PP en toda España? Un señor liberal. ¿Qué queremos? ¿El de dudosa ética amparado por un corrupto y nacionalista catalán o el constitucionalista honrado? Yo no entro en la cuestión de la ética. Y además Cañellas cumplió bien, pero digo, eso es una opinión personal, etcétera. Pero hay una cuestión de fondo que es la política. Es decir, en Baleares, en los últimos años, ha habido un acelerón separatista catalán brutal. El PSOE ni siquiera se ha presentado ya con sus siglas a las elecciones. Son los ayudas de cámara del separatismo catalán. La presidenta decía hace años, en un vídeo que nosotros colgamos en OK Diario, que era independentista catalana. Pero claro. Hace 18 años, 15 años. No, pero es que ese es el género. Claro. Bueno, hay una de Podemos que la han echado también porque trincan y tal y cual. Pero lo fundamental... me parece hubo una y la segunda también. Bueno, una cosa te parecían, por cierto, una se parecía mucho a una de las hijas de Zapatero. Pero clavada, no sé por qué, pero es así. Pero lo importante es que hay un problema político estructural. O sea, hay un tercio de España donde no se puede estudiar en español. Lo último es un régimen de inmersión que lo criticaba precisamente Inda hace un par de días en Valencia, que es el intento de imponer, incluso en zonas donde jamás se ha hablado valenciano, no digamos catalán, que es lo que se impone, igual que en Mallorca. En Mallorca no se protege el mallorquín, en Mallorca se impone el catalán de Pompeu Fabra. En los colegios, que ya la inmersión lingüística ya es prácticamente total, gracias a la independentista socialista Armengol, es del 100%, es decir, que los niños, el 100% de las clases, el 90 y tantos, lo dan en catalán. Bueno, esto es un problema estructural porque lo que se vehicula mediante... O sea, es una lengua instrumental, pero que además sirve de instrumento de adoctrinamiento. Es decir, ¿hasta cuándo en el Partido Popular y en el Partido Socialista? Porque no todo el Partido Socialista está de acuerdo con eso. Pero el Partido Socialista, bueno, y además desde Zapatero ni siquiera sé si existe. Porque no ha llegado el AVE, no sé si hay Partido Socialista. Pero el Partido Popular, que fue poderoso, muy poderoso en Baleares, que ha sido poderosísimo en Valencia, que es poderoso en Galicia, que ha sido poderoso en Aragón. ¿Cómo es posible que hayan permitido que la lengua, que el catalán de Barcelona se convierta no en la lengua franca, en la lengua obligatoria de la enseñanza a todos los niveles?
O sea, ¿y cómo no se dan cuenta que además por ahí, además de la vergüenza, pierden el poder? Mire, Federico, yo aquí hago dos valoraciones y para mí, yo siempre lo he dicho desde hace muchísimos años, hay dos territorios en España que son el objeto de deseo de los nacionalistas: Navarra para el País Vasco y Baleares para Cataluña. Es así. Y ahí es donde está la fortaleza del Partido Popular si quiere realmente ser fuerte. A mí me preocupan dos cuestiones que se han tratado precisamente en esta mesa. Me preocupa mucho la corrupción y me preocupa mucho el coqueteo con el nacionalismo. Me preocupa mucho la corrupción porque, como bien habéis dicho, desde el momento en que yo doy un paso al lado, es Gabriel Cañellas el que está tutelando el partido hasta el momento actual. Y el candidato, o sea, que realmente, como dice Inda, el verdadero padrino, digamos, de esta candidatura, que es la oficialista, es... No lo digo yo, lo ha dicho hasta el propio candidato. O sea, no son palabras, no son palabras mías. José Ramón, es que en todos los actos públicos que protagoniza el de dudosa ética, es decir, el señor Compain, en todos aparece el señor Cañellas detrás, en la chepa. Pues por eso mismo, mire, yo me presenté en el año 2009 a la presidencia de un congreso en el Partido Popular de Baleares para que la corrupción no fuese ni tan solo entendida como una sombra en nada de lo que hacía referencia en Baleares. No podemos tener la menor duda. Y fue uno de mis compromisos, de mis objetivos, y creo que lo hicimos bien. De hecho, hasta tal punto, por primera vez, un partido, y fuimos nosotros en Baleares, aprobamos un código ético que ha servido de referencia para otros códigos éticos de otros partidos y otras formaciones. Sí, que han sido incumplidos sistemáticamente, pero bueno. Pero nosotros en nuestro caso, yo apliqué ese código ético estrictamente. Por lo tanto, no podemos dar lugar a ningún atisbo de duda de la corrupción en el Partido Popular. No, sí, el problema es que ahora no va a haber ninguna duda. O sea, pero hay que decir que Baleares, que tiene la mayor renta per cápita de España, ha sido, sin ninguna duda, la clase política más corrompida en los últimos 25 años. Que eso empieza con Cañellas. Hay que recordar que lo del Túñez de Sóller, que el dinero contante eran 60 millones de pesetas, si no recuerdo mal. Exacto, 50 y tantos, que son ahora 300.000 euros, en fin, que no era dinero. Pero Aznar, entonces, que solo tenía poder en Santander, 95. Tenía poder en Santander y en Palma de Mallorca. Echó a Ormaechea y echó a Cañellas. Y yo recuerdo, por haber hablado con él, por haberlo entrevistado, porque lo dijo públicamente, exactamente lo que ha dicho usted. Es que no puede quedar ni la sospecha de que desde el partido, hay que recordar que fue después del caso Naseiro y todo lo que pasó, es que no puede quedar ni la sombra de la sospecha de que si llegamos al poder, y entonces el PP no tenía poder en ningún sitio, solo tenía Santander y Baleares. Y Galicia. Galicia así. Pero bueno, no, entonces todavía no, porque es cuando Aznar está llegando. Cuando Aznar echa, cuando llega Castilla y León que llegaba él, que lo primero que hizo fue quitar las visas oro. Dice, ¿por qué perdemos esa comunidad Baleares, que además, como dice Bauzá, es fundamental contra el separatismo catalán? Clave. Dice, porque no puede quedar ni sombra de duda. Es decir, porque es tan evidente la corrupción en Mallorca, en general en las Baleares, pero en Mallorca es tan evidente que o plantamos cara o seremos uno más y además perderemos. Bueno, y esa lección que se aprendió, y de ahí vienen las mayorías del PP en su día, ¿por qué se ha perdido? Y después otro de los puntos fundamentales es que somos un partido constitucionalista, un partido que debe tener el mismo discurso en todas las partes de España, obviamente con las referencias a cada una de las regiones, porque tenemos nuestra identidad propia. Yo lo que siempre he defendido, y lo he defendido como presidente, es la aplicación de nuestras modalidades lingüísticas, que están definidas perfectamente en el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, y donde además se dice explícitamente que hay que proteger, que son el mallorquín, menorquín, ibicenco y formenterense. Es la forma en la que nuestros padres y nuestros abuelos siempre han hablado, y no podemos permitir que sean derivados a un catalán estándar, al cual yo respeto perfectamente, pero que no es el propio de nuestras islas. Bueno, ahí la culpa, también buena culpa, es de Matas, porque Matas nunca habló de mallorquín, siempre hablaba de catalán. Entonces tenemos nuestra identidad Cañellas propia. Y Matas. Sí, tenemos nuestra identidad propia. Entonces lo que no podemos hacer es coquetear con el catalanismo. Lo que no podemos hacer es decir una cosa aquí y otra diferente allí. Lo que tenemos que hacer es defender nuestro constitucionalismo, pero defenderlo en base a nuestra propia identidad. ¿Y por qué digo eso? Porque, y hago referencia también a lo que has comentado anteriormente, para mí lo más importante es la libertad. Yo me considero de centro-derecha, reformista, lo hemos aplicado en nuestro gobierno, y liberal, pero liberal desde el punto de vista de la importancia del hecho de ser, de promover la libertad.
yo creo en la pequeña y la mediana empresa, en el autónomo, en el emprendedor, creo en los mínimos impuestos, creo en las oportunidades, creo en la libertad de los padres, para que ellos sean los que elijan la educación de sus hijos, no los centros escolares, no los gobiernos, sino que debemos permitirles a los padres elegir en libertad lo que quieren para sus hijos, porque nadie mejor que ellos lo saben. También creo en las oportunidades de la gente bien formada, creo en la meritocracia y creo que el catalán, como así lo hice cuando era presidente del gobierno, debe dejar de ser un requisito para que sea un mérito y que puedan acceder cuantos mejores y más formados profesionales a la administración. Entre ellos, y pongo un ejemplo muy rápido, el propio personal sanitario. Yo hace unas semanas me reuní con un colectivo de médicos y de enfermeras que están muy preocupados, y la sociedad debe estarlo también, porque dentro de una semana, dentro de unos meses, se cubren una serie de plazas para acceso definitivo a la administración, puestos fijos en el ámbito sanitario. Hay gente que lleva 10 o 12 o 15 años trabajando en nuestras islas que me dicen: presidente, es que yo no me voy a poder presentar, y son jefes de servicio, de algunos hospitales, gente con muchísima formación. Yo no me voy a poder presentar a estas oposiciones porque el catalán es un requisito. ¿Cómo vamos a perder esos grandes profesionales? Digo de la sanidad porque es un caso concreto. Además la gente se va, como es el caso de se han ido de Cataluña o de la propia administración, servicios jurídicos. En definitiva, no podemos coquetear con el nacionalismo, no podemos darles oportunidades. Necesitamos un Partido Popular sólido, fuerte, que está basado además en las generaciones que lo han configurado y lo que han formado. A ver, Ana, que no ha dicho, no ha preguntado. Ha hablado se han puesto sobre la mesa 2 hechos graves. Uno, el tema de los avales. Usted ha admitido que se lo ha transmitido a Génova. Otro, la candidatura que se enfrenta a la suya tiene cierto tufo de corrupción. ¿Cuál ha sido la respuesta de Génova? Porque usted ha dicho que se lo ha transmitido, pero no ha dicho que le han contestado. Ayer estuvo en el Senado Cospedal diciendo que el ejército es la última garantía de la defensa constitucional de España, ¿no? Y además y estuvo muy bien, muy campanuda. Yo la veo ya desfilando en el tanque. Lo que pasa es que no sé dónde. ¿En qué dirección? Probablemente en dirección Moncloa, a Semillas. Llegando con los tanques por Soraya. La ministra en la Comisión de Defensa de hace una semana. Mire, yo he transmitido lo que a quien corresponde, porque creo que es mi responsabilidad que tengan conocimiento de lo que pasa. ¿Y la respuesta ha sido el silencio? Estoy pendiente de una reunión, obviamente, pero eso es lo de menos. Para mí lo importante es que se sepa que se están conculcando los derechos básicos de los afiliados, pero no por cualquier cosa, sino simplemente porque vamos a fastidiar a uno de los candidatos, y esto estoy hablando a la dirección regional en Baleares, en Baleares. Porque vamos a ver si fastidiamos a uno, pero no es eso, si a mí me importa muy poco. Yo tengo avales más que suficientes, me anulan 800, si no hay problema, además no he hecho nada para conseguir los avales, los han venido solos. Entonces, lo importante es que estamos poniendo una sombra de duda en algo tan básico como el aquel afiliado. Mire, yo llevo en el partido militando. Militando significa ensobrando, buzoneando, poniendo carteles, poniendo goma, cola en las paredes, subiéndome para poner pancartas. Yo sé lo que es ser militante del Partido Popular. Y no hay nada peor que a uno que se sienta despreciado por su propio partido y que se ponga la sombra de duda de que si eres moroso o no eres moroso, si pagas o no pagas. Eso no es de recibo, no es responsable. Pues mire, de recibo nos llama Juan Pablo Ibáñez, que es un abogado de Pamplona, que era el abogado que defendía a Nieves Cíperes, que fue la candidata a presidir el PP de Navarra en 2009. La retirada de avales por supuesta falta de pago se produjo exactamente igual que lo que cuenta usted, y además fue al juzgado, pero los juzgados no pudieron culpar a Génova porque no había pruebas, o sea, no había manera de probar que el PP hubiera dejado de cobrar a propósito. Es decir, que voluntariamente no hubiera cobrado. Porque claro, es un poco difícil de creer. Dice, ¿y si falló el Santander? Dice, no, el Santander no falla. Y vosotros tampoco. O sea, aquí lo que falló es lo que falló. Bueno, pues 2009, en Pamplona, idéntico. Exactamente lo mismo. En su caso fueron 108. Es que ya usted dice que 800 eso, no es importante. Si tuviera 800, Luis Asúa ganaba las elecciones en Madrid. O sea, porque ha llegado Madrid a tal extremo ya de incuria, ya ha tenido 94.000 militantes, ha llegado a tal extremo que no llega a 3.000 los que van a votar, a saber los que van a llegar, y él tiene 400. Con 800 ganaba el PP de Madrid. O sea, el PP ha llegado a tal extremo, digamos, no de sombra de duda, sino que sin ninguna sombra de duda, mucha gente se va, que es que en Madrid quedan 11.000
de los 93.000 que había. O sea, este es tremendo. Sí. Yo no sé, los oyentes por dónde van, a ver, porque lo mejor es que seguro que nos llaman de Mallorca y de Menorca y de Ibiza y tal, sobre todo en Palma, que nos oyen mucho. Hay muchísimo interés sobre este asunto de la recogida de avales. De hecho, muchos nos cuentan que es más habitual de lo que parece, lo lamentan, le preguntan si usted también lo cree así. Le preguntan sobre la existencia de un PP catalanista y hay mucho interés también sobre la inmersión lingüística. Bueno, hacemos una pausita, nada, 1 minuto, volvemos y contesta Bauza. Vamos a escuchar a los oyentes. Señor Bauza, ¿por qué tardó usted tanto tiempo en quitar la inmersión lingüística que había puesto su predecesor? Muchas gracias. ¿Cuándo se va a producir un cambio efectivo en la política lingüística? Mis hijos van a un colegio concertado y estudian 1 hora y media a la semana de castellano. Me parece que la situación respecto de los avales que ahora está viviendo el señor Bauza no es la primera vez que se da en el Partido Popular. Esto me parece que es una práctica habitual, no me sorprende. Soy ciudadana de Palma y tuve una gran alegría cuando supe que el señor Bauza se volvía a presentar. Y es para darle todo mi apoyo. Es más, si gana el PP catalanista, no lo voy a votar. Bueno, la gran cuestión, hay que decir que el problema de la inmersión, que repito, se está agravando en Valencia a una velocidad tremenda, y Valencia ha habido zonas donde jamás se ha hablado ni valenciano. Es más, como la repoblación se hizo como se hizo, hay pueblos de Alicante, zonas de Alicante que realmente es una piel de leopardo. O sea, hay pueblos donde siempre se habló valenciano y pueblos donde siempre se habló castellano, y además allí es castellano porque es... Castellano en la costa, ¿no? Claro, no. En cada pueblo, sí. En cada pueblo los que vinieron, pues si venían de Navarra, de Aragón, etcétera, se habla, además, un castellano perfecto. Es que estamos hablando cuando era castellano, todavía no era del todo español. O sea, era como el que se habla en Teruel, etcétera. En Requena hablan un castellano con acento valenciano, pero un castellano perfecto. Y hay gente que ha hablado valenciano, que algunos venían de Cataluña y otros no, porque el romance valenciano tuvo su evolución propia, y que siempre han hablado. Tú vas a Monóvar y a los pueblos de al lado, y cada pueblo tiene una... Bueno, pues que quieren hacer la inmersión. Oye, estamos hablando de casi 5 millones de habitantes de la Comunidad Valenciana. Es que más de 1 millón en Baleares, 7 millones en Cataluña. Es que son 3 millones... tirando a 4 entre el País Vasco y Navarra. Es que además es Galicia. Es decir, es que vamos camino de que el 40% de la población española no puede estudiar en español, teniendo su lengua materna, el español. O sea, es que eso no pasa en ningún sitio. Luego, fíjese, para ser jefe de servicio de neurocirugía en un hospital, es más importante saber catalán que ser un genio en la neurocirugía. No responde al tratamiento. A ver... Bueno, yo apuntando en ese sentido, siempre he dicho además que 1 milímetro de concesión a un nacionalista es 1 milímetro de no retorno, porque señor, lo consideran como un derecho adquirido donde ya no se puede tener capacidad de maniobra. Y eso muchas veces, cuando somos... vamos a ver, tenemos que tener un Partido Popular fuerte. No podemos tener un Partido Popular light que se moldea y modula en función del sitio donde está. Nosotros somos un partido, repito, constitucionalista, con nuestra riqueza de ser, en este caso, pues con la identidad de las Islas Baleares, pero que por encima de todo está el hecho de que somos igual, o nos sentimos igual de mallorquines, menorquines, civigencos y formenterenses que españoles. Yo me siento tan mallorquín como español, ni más ni menos. En relación a lo que nos comentaban algunos de los oyentes, lo primero, dar las gracias a la señora, porque hombre, siempre es una alegría que tener gente que te apoya. Bueno, debo decir que a mí también me sorprendió que volviera a aquel nido, porque yo cuando salió, y además lo dije públicamente, yo no entiendo por qué se va, qué pinta en el Senado es un balneario, y este hombre joven, guapo, con posibilidades y tal, lo que tiene que hacer es... Pero además, cuando la clase política se está descapitalizando el nivel de una manera dramática, porque gente de primer nivel se quita de la guerra, sobre todo en Baleares, que como Valencia, que son trincheras como Navarra, o sea, pero bueno, por eso me alegra que vuelva, porque igual que lo critiqué cuando se fue, pues me alegra de que vuelva a dar la batalla y por lo menos a estar allí, ¿no? Porque efectivamente en Baleares este congreso es un congreso ideológico, como igual que en otros sitios. Yo no voy a decir que más que en otros sitios. Aquí no se trata de quién es el candidato ni quién va a ser el presidente, se trata de cuál es el contenido ideológico de lo que va a ser el futuro Partido Popular de las Islas Baleares. En ese mismo sentido, yo he propuesto un debate porque creo
que, mira, los tiempos cambian, la sociedad cambia y los partidos políticos debemos adaptarnos y cambiar con los tiempos. ¿Y qué le han dicho del debate? Bueno, el otro candidato no lo ha aceptado. ¿Por qué? Y pues eso ya no se lo puedo responder yo. No, pero esto es asombroso. O sea, se puede votar, pero se niegan a debatir. Pero se ha parapetado en el propio partido en las Islas Baleares, que ha sido el Partido Popular en las Islas Baleares el que ha dicho que no debe haber debates. ¿Por qué? ¿Por qué se deja votar? No lo sé, es que se puede votar, pero no hablar. No vaya a ser que pierda compañía. O sea, hay libertad de reunión y asociación, pero no de expresión. Pero eso es lo que yo no entiendo, porque mire, vamos a ver, yo quiero que la sociedad, en este caso nuestros afiliados, sepan lo que votan, claro, y que seamos cada uno de los candidatos los que expongamos públicamente cuáles son nuestras propuestas, nuestro proyecto, qué partido queremos, de qué forma. Es decir, ¿qué miedo hay en debatir? Me gusta que la gente sepa lo que va a votar. ¿Por qué no ha propuesto debatir con Cañellas? Dice, mejor con el amo que con el criado. O sea, yo quiero debatir aquello es lo que creo. Soy un convencido de lo que creo y lo que quiero y lo que, no yo, sino cientos y miles de personas Señor nos González, apoyan. ¿le puedo hacer una pregunta? En Baleares usted aprobó una ley de símbolos, que es lo normal que haya en un país, en una comunidad autónoma. Los hay en todas partes. En todas partes, ¿no? Y el actual gobierno independentista, nacionalista independentista de Baleares, la ha derogado con la abstención, si no recuerdo mal, del Partido Popular, cosa que no ocurrió, por ejemplo, en mi tierra, en Navarra. Ocurrió todo lo contrario. Pues mira, a eso me refiero cuando digo que nosotros somos el Partido Popular y que tenemos que tener un discurso unívoco en toda España. Eso que tú comentas, para mí tiene una cierta importancia y es otro de los motivos... ¿Pero podría explicárselo sí, por a los supuesto. oyentes? Es otro de los motivos que me animan a dar ese paso adelante. El gobierno extremista, nacionalista, radical y populista de Navarra derogó hace unos días una ley de símbolos que se había aprobado para asegurar la libertad. El gobierno populista, nacionalista, extremista y catalanista de las Islas Baleares, lo primero que hizo es derogar todas las leyes que habíamos aprobado en nuestro gobierno y una de ellas fue la ley de símbolos, que además la nuestra estaba basada, recogía prácticamente toda la base de la aprobada por el Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro en Navarra. En Navarra, hace unos días, cuando ese gobierno extremista propone la derogación de la ley de símbolos que asegura la libertad y que nosotros utilizamos para evitar que en espacios públicos se pudiera hacer uso de este tipo de ideología, el Partido Popular en Navarra se opone. El Partido Popular en las Islas Baleares se levanta para no votar como consecuencia de como consecuencia de que hay algunos diputados que quieren votar con los partidos que forman el gobierno, con los partidos de izquierda, quieren votar la derogación de la ley y otros no. Con lo cual, ante eso, se levanta y no vota. Ese es uno de los motivos por los que precisamente no se cumple lo mismo en todas las partes de España. Queda un mes y pico para las elecciones, o sea que tendremos ocasión de hablar. 20 días. No, 20 días. Ah, 20 claro, días, claro, que estamos en marzo. Yo estoy todavía, claro. O sea, en 20 días. Bueno, pues si hay alguna novedad, no sé, si le atracan en casa, le queman la farmacia, o a lo mejor Cañellas se arrepiente y decide apoyar su candidatura, porque como vaya ganando, estas cosas en Baleares pasan mucho, que de pronto cuando vas ganando hay gente que te apoya. Lo más importante, don Federico, es que yo lo que voy a hacer es integrar a la otra candidatura cuando gane, porque si no vamos unidos, nunca gobernaremos. Y nuestro objetivo es conseguir el gobierno, no del gobierno balear, sino las principales instituciones. Aquel que piense que puede prescindir de una parte del partido se equivoca. Aquí no puede haber egos, no puede haber nada que no sea el interés general por encima del individual. Es lo que hice yo en el año 2010, cuando tuve un primer congreso, integré a Carlos Delgado de su candidatura y mi compromiso, y así lo he dicho siempre, pero por una cuestión de convicción, es integrar a la otra candidatura. Si no vamos unidos, si no estamos unidos, no gobernaremos. Y eso es lo que quiere la sociedad y es lo que se merece. Bueno, yo creo que aquí los votantes del PP en Baleares, tal y como está la cosa, además que la mitad quieren apoyar a la retirada de la bandera española, o sea, es que se dice pronto, es que es así, es retirar la bandera española de los espacios públicos. Y la otra mitad la quiere apoyar, pues esto es que hay una esquizofrenia latente y eso produce todo tipo de desperfectos y lesiones. A Aegon necesitan un seguro. Y entre otras cosas, lo bueno de Aegon es que está en toda España. Tiene más de 1000 centros en toda Europa, además 37.000 especialistas, los mejores cuadros médicos, nos ofrecen habitación individual, el seguro dental incluido por el mismo precio si nos hacemos de Aegon en familia, a partir de 3 suficiente, y todo desde 39,95 y sin copago, llamando al 900 177 177, 900 177 177. Déjame un minutito
minutín, solo un minutito. Un minutito de publicidad. Un minutito y volvemos ya y despedimos a Bauza. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Esa Bauza que vuelve, por cierto, en Palma hay unos cortes ingleses estupendos, buenísimos. Sí, efectivamente. Y con muy buenas librerías, ¿eh? Sí, señor. Jaime III es el Ese es las avenidas, hay dos. Sí, señor. Efectivamente. Bueno, alimentos de Europa también, de Mallorca, pues una ensaimada, el pan bolí que toman allí, todo esto que está delicioso y buenísimo. Pero aparte... mermelada de tomate. Ahí está. Amigo mío, ahí está. Eso es y las cocas de verdura. El vino, hay un vino ahora en Mallorca, hacen un vino extraordinario, pero extraordinario. Bueno. Bueno, pues aparte nos vamos a Alemania, salchichas, cervezas de Reino Unido, miel de Hungría, que estamos como muy... pero por lo visto es buenísima también. Bueno, un recorrido gastronómico por Europa, Feria de Alimentos de Europa en el supermercado del Corte Inglés. Bueno, vamos a ver si hay... Bueno, muchas gracias, señor Bauza, mucha suerte y que gane España. Eso es importante. Bien. Juan Pablo.